Mi nombre es Jean-Paul Montoya Mesones, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén. En este momento les voy a explicar un ejercicio de dinámica que trata del capítulo cinética tridimensional de un cuerpo rígido y mi tema es momentos y productos de inercia. Entonces, para comenzar con nuestro ejercicio le vamos a dar una lectura. Me dice que la barra acodada pesa 20 Newton por metro, o sea 20 Newton por cada metro. Esta es nuestra barra acodada y pesa 20 Newton por cada metro. Entonces me piden encontrar que localice el centro de gravedad y determine los momentos inercia principales con respecto al eje X', Y' y Z'. Entonces tenemos que esos momentos serán con respecto a los ejes que he mencionado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Para encontrarlos, primero vamos a encontrar su centro de gravedad con respecto al eje X y al Y. Hemos tomado, nos dan aquí un punto A para hallarlo con respecto a este punto. Entonces, ¿qué sería el centro de nuestro eje de coordenadas? El eje X, Y, Z. Entonces tenemos lo siguiente. Para el centro de gravedad con respecto a X, vamos a analizar con la fórmula sumatoria de los centros de gravedad de cada barra por su peso sobre la sumatoria del peso. Esto es el centro de gravedad y vamos a tener lo siguiente. El centro de gravedad va a ser lo siguiente. Al analizar con respecto al eje X, vamos a analizar las tres barras y su centro de gravedad de cada barra estaría en 0.375 con respecto a las barras que están paralelas al eje X y en 0.25 con respecto a la barra que está en forma perpendicular al eje X. Entonces vamos a tener lo siguiente. Analizando para la barra que está perpendicular sería la distancia de su centro de gravedad paralela al eje X, que sería menos 0.75 por su peso, que sería el peso que me dan como dato. Me dan el peso, por aquí me dan que el peso es igual a 20, este es mi dato, 20 Newton por metro. 20 Newton por metro, entonces tendríamos que el peso 20, como me dicen que pesa 20 Newton por cada metro, le multiplicamos por la longitud de cada barra, entonces sería por su longitud, que es 0.50. Tendríamos más, analizando las dos barras paralelas, sería más 2 veces el centro de las dos barras paralelas. Tendrían la misma distancia, entonces sería la mitad de la barra, que sería 0.375, y como está en el eje, la parte negativa del eje X, sería menos 0.375 por su peso, que ahora se multiplicaría por 0.75, que sería su longitud de cada barra. Entonces sería 20 por 0.75 sobre la sumatoria de masas. Bien, al analizar con respecto a todo el sistema, sería 2 veces sumatoria de pesos, y entonces sería 2 veces el peso que nos dan como dato, que es 20, y por la longitud de las barras que tenemos, que sería 0.75. Ahora, analizando con respecto a la barra perpendicular al eje X, sería más como esta es una sola barra, sería 1 por el peso, que sería 20 por 0.5, que es la longitud de la barra, y esto tendríamos que es igual a menos 0.469. Esto estaría
sería una longitud, así que tenemos que es en metros. Ya tenemos el centro de gravedad con respecto al eje X. Ahora vamos a hallar el centro de gravedad con respecto al Y. Entonces tendríamos que sumatoria de centros de gravedad de cada barra por el peso sobre sumatoria del peso. Esto tendríamos que es igual. Analizando para las barras ahora con respecto al Y. Ahora tendríamos la siguiente. Tendríamos que para analizar desde el punto A en Y, tendríamos primero para analizar esta barra en el punto Y sería la mitad de la barra, que es 0.25 por el peso, que es 20 por la longitud de la barra, que sería 0.5. Este sería con respecto a esta barra. Al analizar con respecto a esta barra la distancia que hay desde el punto A en el eje Y, tendríamos que es 0, así que esta barra no se sumaría, pero esta barra sí tendría también su centro de gravedad, así que tendríamos que es la distancia desde el punto A en Y recorre la longitud, que es 0.5, así que sería 0.5 por 20, que es el peso por la longitud de la barra, que sería 0.75, entre sumatoria de pesos. Entonces sería la misma sumatoria de pesos, que sería 2 por 20 por 0.75, que ya lo hemos analizado en la primera fórmula para encontrar el centro de gravedad en X, más 20 por 0.5. Esto tendríamos que es Y es igual a 0.25 metros. Ya tendríamos otro dato. Ahora, analizando ahora para los momentos inercia. Aquí hemos tenido los centros de gravedad. Bien, para los momentos inercia tendríamos momentos inercia. Bien, para analizar el momento de inercia con respecto al eje X', sería momento de inercia con respecto al eje X' sería lo siguiente. Sería sumatoria, la fórmula nos da que es sumatoria de momento con respecto al centro de gravedad más la masa como estamos trabajando en el X', tendríamos que analizarlo con respecto a los siguientes ejes, que sería Y' al cuadrado más Z' al cuadrado. Ahora, esto tendríamos, al analizar con respecto al eje X', tendríamos que las dos barras paralelas a este eje nos dan que su momento es 0, así que tendríamos 2 por el momento de las dos barras paralelas al eje X' sería 0, más la masa por el Y' al cuadrado y Z' al cuadrado, sería masa, que sería 20 por la longitud de las barras, que sería 0.75, sobre la gravedad, que sería aquí tendríamos una gravedad que sería 9.81. Esto tendríamos que es igual a por el Y' al cuadrado y el Z' al cuadrado, pero como nos damos cuenta, la figura se encuentra en el eje X' y Y', así que en Z tendría 0 y tendríamos que Y' sería la distancia. El Y', estamos analizando con respecto a las dos barras, a estas dos barras, entonces sería esta distancia,
y y' al cuadrado, me dice. Y' al cuadrado sería la mitad de la barra que se encuentra perpendicular, entonces sería 0.25 al cuadrado más 0 al cuadrado, más, ahora sí, más el momento de inercia de la barra que se encuentra perpendicular al eje X', que sería 1 sobre 12 por la masa, que sería 20 por su longitud de la barra, que sería 0.5 sobre 9.81 por la longitud de la barra al cuadrado, 0.5 al cuadrado. Para analizar su masa por y cuadrado y z cuadrado con respecto a la barra que se encuentra perpendicular al eje X', sería 0, pues tenemos que z no tiene una distancia y en y' tampoco, pues se encuentra con respecto a la mitad. El X' pasa por la mitad de la barra, así que en Y no tendría distancia, así que esto nos daría más 0. Bien, entonces el eje X, el momento de inercia con respecto al eje X' nos daría que es 0.036 Newton por metro cuadrado. Ya tenemos el momento de inercia con respecto al eje X'. Ahora vamos a hallar de la misma manera el momento de inercia con respecto a Y', que sería igual a sumatoria de momentos en G más la masa por la distancia. Aquí, como hemos visto que acá no aparece el Y', aquí la fórmula también nos dice que es X' cuadrado más Z' cuadrado. Y tenemos lo siguiente al analizar. Ahora, al analizar en el Y', como nos damos cuenta, el momento de inercia en las dos barras sí la tenemos, así que tenemos que es lo siguiente: 2 por el momento de inercia en las dos barras sería 1 sobre 12 por su peso, que sería, por su masa, que sería 20 por 0.75 sobre 9.81 por la longitud. Aquí tendríamos la longitud de las barras, que sería el 0.75 al cuadrado. Bien, más la masa, que sería, aquí la tenemos ya la masa, entonces tendríamos 20 por 0.75 sobre 9.81. Ahora lo multiplicaríamos por el X' cuadrado y el Z' cuadrado. Estamos analizando con respecto a las dos barras, entonces tendríamos que esa longitud lo vamos a analizar desde el centro de cada barra, que sería vamos a tener el X', que sería la longitud, esta longitud. Y entonces, como hemos hallado aquí el centro de gravedad que llega hasta el Y', entonces sería la longitud, el centro de gravedad con respecto a X, que tenemos acá, que es 0.469 menos la mitad de la longitud de la barra, que sería 0.375 al cuadrado. Esta sería mi longitud en X', pues en Y' tenemos que es 0, así que 0 al cuadrado nos da 0. Entonces, ahora analizando para la siguiente barra sería, para la otra barra sería, como se encuentra paralela al eje X', tendríamos que esta barra, su momento nos da 0, más la masa por su distancia. La masa que lo vamos a analizar, que sería 20 por 0.5 sobre 9.81 por el X' cuadrado y el Y' cuadrado. Sería desde la mitad del centro de gravedad de la barra hasta
el punto G, así que no tenemos una distancia en Y', pero sí en X', y sería la longitud de la barra total, la longitud total de la barra, que sería 0.75 menos el centro de gravedad con respecto al eje X. Entonces sería 0.469 y esto al cuadrado. Bien, aquí hemos calculado ya lo siguiente. Esto es con respecto a una barra y esto es con respecto a las dos barras, así que tendríamos que momento, inercia con respecto a Y' sería 0.076 newton por metro cuadrado. Entonces tendríamos que, esta es nuestra siguiente respuesta, y ahora tendríamos que analizar con respecto al Z'. Momento, inercia con respecto al Z' sería, la fórmula nos dice que es sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad más la masa por como estamos trabajando con Z', sería X' cuadrado más Y' cuadrado. Y eso, para analizarlo, tendríamos lo siguiente. Con respecto al Z, tendríamos que analizar con respecto a las dos barras ahora. Dos barras, tendríamos, como no se encuentran paralelas ninguna barra, entonces tendríamos que es 1 sobre 12 por su masa. Su masa sería 20 por la longitud de las barras, que sería 0.75 sobre 9.81, que es la gravedad, para convertirla en masa. Entonces, para convertirla en masa, lo dividimos al peso, entonces sería por la longitud de las barras al cuadrado, más su masa por el Y' cuadrado, el X' cuadrado y Y' cuadrado. Sería masa, que ya lo tenemos acá, 20 por 0.75 sobre 9.81 por el X' cuadrado y el Y' cuadrado. Bien, el X' cuadrado sería, como estamos analizándolo con respecto al centro de gravedad de las barras, entonces sería en Y' esta distancia, que ya la hemos calculado anteriormente, y la distancia en Y'. Entonces sería 0.25, sería la distancia que hemos calculado por acá arriba, que sería el centro de gravedad con respecto al X, que sería 0.469 menos 0.375, esto al cuadrado, más el Y' al cuadrado, que sería 0.25 al cuadrado. Este es el momento, inercia. Este es con respecto a las dos barras paralelas al eje X'. Ahora tendríamos más la barra que se encuentra paralela al Y'. Sería 1 sobre 12 por su masa, que sería 20 por 0.5 la longitud de las barras sobre 9.81 por la longitud de las barras, que es 0.5 al cuadrado, más ahora tendríamos más la masa, que la tenemos acá también, sería 20 por 0.5 sobre 9.81 por el X. Aquí tendríamos que analizarlo con respecto al X' cuadrado y Y' cuadrado. Entonces tendríamos desde el centro de la barra, del centro de gravedad de la barra, hasta el punto G. En Y tenemos que no se mueve nada, así que sería el X'. En X sí se mueve, así que sería
la longitud que tenemos acá sería la longitud total de la barra, 0.75 menos el centro de gravedad con respecto al eje X. Entonces sería 0.469. Esto sería al cuadrado, pues tendríamos también que sería en Y prima, pero no se mueve nada, así que tendríamos que 0 al cuadrado nos da 0. Entonces, al analizar tenemos esto. Bien, esto es con respecto a las dos barras paralelas al X' y esta con respecto al Y', una sola barra. Entonces tendríamos que el momento inercia con respecto al Z', esto es igual a 0.119 newton por metro, que serían sus unidades. Entonces aquí tenemos nuestras 5 respuestas. Hemos llegado a la solución del ejercicio, así que les agradezco por su atención.